En relación a los datos del ejercicio del presupuesto, encontramos los siguientes. El pronóstico de ventas para los meses julio, agosto y septiembre. Julio 7 millones, agosto 6.500.000, septiembre 8 millones. Por otra parte, tenemos la forma de venta, 50% han contado y el saldo a cobrar a 30 días. En cuanto a las compras, el costo representa el 70% del precio de venta y se paga 60% al contado y el saldo a 30 días. El saldo de disponibilidad inicial es de guaraníes 5 millones, el capital es de guaraníes 5 millones. En cuanto a la nota, se estipula omitir los cálculos del IVA y preparar el presupuesto financiero para el trimestre, el presupuesto económico para el trimestre y el balance proyectado para el 30 de septiembre de 2023. En el primer cuadro del presupuesto de ventas encontramos los meses, julio, agosto, septiembre y los totales. Entonces, ventas 7 millones, 6 millones 500 y 8 millones y el total asciende a 21 millones 500 mil, que es el primer dato y solamente se expone, no se realiza ningún cálculo. Se totaliza y eso sería el presupuesto de venta. Seguidamente, en cuanto al presupuesto de cobranzas, el dato estipula que la forma de venta fue 50% al contado y el saldo a cobrar a 30 días. Entonces, en cuanto a la cobranza, tenemos que el monto que corresponde a contado, tenemos 50% y crédito 50% a 30 días. Entonces, el cálculo que se hace aquí es hacer justamente el cálculo de C24 por C31 para obtener el 50% del presupuesto de venta de julio. Mismo cálculo, pero con el T24 para el presupuesto de venta contado de cobranza contado de agosto y el mismo cálculo para el presupuesto de cobranza de septiembre. Sería simplemente los montos del presupuesto de venta calcular al 50% para hallar el presupuesto de cobranza contado y se totaliza. Seguidamente, como nos dice que aquí la venta se hizo al 50% al contado y el saldo a cobrar a 30 días, todo lo que corresponde a crédito se, vamos a decir, postergaría por un mes y sería también el 50%. Pero entonces inicia recién en agosto. En agosto recién inicia lo que sería la cobranza de crédito. Y entonces se utiliza el dato de venta de julio al 50%, pero en agosto, y el dato del 50% de agosto, pero en septiembre. Se pospone un mes. Luego se hallan los totales y totaliza aquí 6.750.000. Luego hacemos los totales de columnas, se totalizan las columnas y aquí tenemos una pequeña llamada, un pequeño mensaje, dice crédito, cliente, del pendiente de cobro del mes de septiembre de 8 millones por 50.000, 4 millones. Tenemos entonces un monto a nuestro favor de cliente de 4 millones de guaraní. Ese es un dato que ya tenemos. En relación al presupuesto de compra, aquí en los datos nos decía que el costo representa el 70% del precio de venta y se paga 60% al contado y el saldo a 30 días. Entonces, simplemente hallamos el 70% de, de la venta, que sería entonces C24 por C41. Lo mismo
Para agosto, el 70% de la venta de agosto. Y para septiembre, el 70% de la venta de septiembre sería el costo del insumo, el presupuesto de compra. Entonces, la sumatoria del total totaliza 15.050.000. Seguidamente, el presupuesto de pago a proveedores. Tenemos justamente lo que nos dice aquí, que se paga 60% al contado y el saldo a 30 días. Pagamos a nuestros proveedores 60% al contado y el saldo, que corresponde a 40%, a 30 días. Entonces aquí de vuelta calculamos en cuanto a la compra el 60% del presupuesto de compra para el pago a proveedores. El 60% de julio, el 60% de agosto y el 60% de septiembre, de la compra de septiembre para el pago a proveedores. Totaliza 9.030.000 y el 40%, que sería el restante, se posterga de vuelta un mes más y los cálculos empiezan desde agosto, pero siempre sobre el total de la compra. Entonces, de cada mes. Entonces sería el 40% sobre la compra de julio, es 1.960.000, pero se posterga por un mes. Entonces recién se asigna el monto en agosto porque pagamos a 30 días y en septiembre sería sobre la compra de agosto, el dato. Entonces, aquí, ahí tenemos. Bueno, totalizamos las columnas y luego totalizamos las filas y nos sale un monto de 12.810.000. Del mismo modo, fila y columna está igual. Y aquí tenemos que proveedores a pagar del mes de septiembre, que corresponde a 5.600.000, pero en este caso debemos calcular por 40%, que es el pago a proveedores a crédito, es un monto de 2.240.000. Estos son datos que tenemos ya para el final, para los cálculos finales. En cuanto al presupuesto financiero, primeramente vamos a arrastrar el ingreso, el monto del presupuesto de cobranzas de julio, el presupuesto de cobranzas de agosto y el presupuesto, a ver, sería el presupuesto de cobranza de julio. Luego tenemos el total del presupuesto de cobranza de agosto, el total tanto crédito y contado, y el total del presupuesto de cobranza de septiembre. Vamos a traer en ingreso. Total del presupuesto de cobranza sería el ingreso. Total del presupuesto de cobranza para cada mes. Entonces, ahí vamos a dejar este dato. Muy bien. En cuanto a los egresos, sería el dato que corresponde al total del presupuesto de pago a proveedores en el egreso. Total de cada mes. Total presupuesto de pago a proveedores de cada mes. Entonces arrastramos esos datos y aquí hallamos una diferencia restando estos datos de ingresos menos egresos. Hay un saldito de 560.000. Lo mismo aquí, 2.060.000 y aquí 2.070.000. Hallamos la sumatoria de las filas y la sumatoria también aquí de los saldos.
Seguidamente tenemos un dato que nos dice que la disponibilidad es de 5 millones de guaraníes, la disponibilidad inicial. Entonces, eso vamos a copiar aquí, esta disponibilidad inicial, y luego para la siguiente columna, ya vamos a estar sumándole a esa disponibilidad los 560.000 que nos sobró de saldo aquí entre el ingreso y el egreso para la segunda. Y para la tercera sumamos de vuelta los saldos. Entonces 5 millones más 560.000, 5 millones 560.000 y 5 millones 560.000 más 2 millones 60.000 es 7 millones 620.000. Entonces el saldo de disponibilidad del mes sale haciendo la sumatoria del saldo más saldo de disponibilidad inicial. En este sentido, voy haciendo por columnas. Para comprobar que todo esté correcto, aquí tenemos una pequeña prueba, que justamente el saldo del presupuesto financiero de 4.690.000 se suma con los 5 millones de disponibilidad y tenemos el total de 9.690.000 que totaliza aquí el saldo de disponibilidad del mes de septiembre. Muy bien. En cuanto al presupuesto económico, simplemente vamos a traer los montos de presupuesto de ventas, que serían del primer cuadro, 7 millones, más 6 millones 500 mil, más 8 millones, totaliza 21 millones 500 mil. Y el costo de ventas representará de 42, que sería entonces lo que corresponde al presupuesto de compra, el costo de venta, de 42. Del total viene de 42, luego se copia E41, sería de 42, E42 y F42 también sería. Muy bien, aquí tendríamos que sumar. Entonces sería el total de este lugar. Bueno, haríamos la copia de este. Entonces ahí 5.600.000. Claro, sería este dato. Entonces, seguidamente, lo importante es copiar los totales del presupuesto de compra para el costo de venta, luego hallar los totales en las filas y el resultado del ejercicio es la resta entre las ventas y el costo de ventas. Ahí tenemos justamente una resta. El resultado económico es 6.450.000. Y luego tenemos el balance proyectado que utiliza los siguientes datos. Disponibilidades, que es la última disponibilidad, 9.690.000. Traemos aquí. El saldo del cliente que nos decía hace rato que teníamos cuando estábamos haciendo las cobranzas, teníamos un saldo de 4 millones. Eso es activo. Todos nuestros derechos totaliza 13.690.000. El saldo de proveedores, que sería nuestra deuda, 2.240.000, traemos aquí, totalizamos esto, que sería 2.240.000. El capital, que nos dice aquí en el dato que teníamos 5 millones de guaraníes, más el resultado del ejercicio, 6.450.000, que viene del presupuesto económico, más el capital y el resultado del ejercicio, el total de patrimonio neto es 11.450.000. Totalizando estos tres datos, tenemos entonces 13.600.000
690.000. Entonces, de esta manera se puede cumplir que existe aquí una verificación donde tenemos que ambos montos del activo y del pasivo están en igualdad. Entonces se cumple, digamos que el ejercicio está equilibrado en ambas columnas. Entonces podemos decir que el ejercicio está correcto. Cuadra el ejercicio. Entonces de esta manera termina el ejercicio breve de presupuesto y tienen por supuesto una planilla también aquí vacía para poder ejercitarse en cuanto a este problema y tener éxito en su próximo examen final. Muchas gracias.